que comprende todo lo que es uno de los atributos del derecho al trabajo. Este derecho al descanso comprende, por una parte, el descanso diario, ¿cierto? Lo que obviamente genera un límite máximo, ¿cierto?, de horas de trabajo que la persona debe desarrollar diariamente. También determina el derecho al descanso semanal, ¿cierto?, y también al descanso, ¿cierto?, que se desarrolla, ¿cierto?, a través de las vacaciones, ¿cierto?, que son generalmente de carácter anual y que constituyen cada una de ellas una dimensión esencial del derecho al trabajo que debe ser garantizada, ¿cierto?, por nuestro ordenamiento jurídico a través de la legislación laboral pertinente, como efectivamente así está establecido. Ahora, ¿por qué es importante el derecho al descanso? Porque el derecho al descanso posibilita la reintegración de las energías tanto psicofísicas de las personas, además de posibilitar que ellas tengan, ¿cierto?, la posibilidad de disfrutar del tiempo libre y de la vida, ¿cierto?, familiar y social, que constituye parte del desarrollo integral de las personas en una sociedad, ¿cierto?, y en un ordenamiento jurídico que cautele, por lo tanto, que proteja este derecho. Luego podemos pasar al análisis, ¿cierto?, de la extinción del contrato de trabajo. El reconocimiento efectivo del derecho, ¿cierto?, del trabajo exige al mismo tiempo que exista una justa causa para la extinción de los contratos de trabajo por parte de quien contrató, ¿cierto?, dicha actividad laboral, la que debe ser considerada como una condición de validez del despido, lo que lleva aparejado, ¿cierto?, ante la falta de una causal, el pago de la indemnización compensatoria frente al despido arbitrario o, en su caso, la readmisión del trabajador en las condiciones que regían la relación laboral al momento en que se concretaba el despido. En este sentido, cabe también señalar, ¿no?, que, por otra parte, nos encontraremos, ¿no?, con la ley 20.087, que tutela los derechos fundamentales del trabajador. En esta perspectiva nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con la dimensión de que esta ley 20.087 protege, en lo que se refiere a la actividad laboral, ¿cierto?, estableciendo, por lo tanto, una acción de tutela de los derechos de los trabajadores, ¿cierto?, la protección de la vida y la integridad física y psíquica en el trabajo, el derecho al respeto de la vida privada, a la intimidad y a la honra también en el ámbito laboral, el de la inviolabilidad de todas las formas de comunicación privada, ¿no?, la libertad de creencias y el libre ejercicio de los cultos, la libertad de expresión, opinión e información, ¿no?, la libertad de trabajo y de contratación laboral, como asimismo el derecho a no ser discriminado. Además de ello, este derecho a la tutela laboral que se desarrolla ante los jueces del trabajo protege también el derecho a no ser objeto de represalias en el ámbito laboral por hacer efectivo el derecho, ¿cierto?, de carácter jurisdiccional
o las reclamaciones administrativas, ¿no? Conocido como, ¿cierto?, la indemnidad, digamos, que en definitiva protege al trabajador en el ejercicio de lo que son sus derechos fundamentales, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a encontrarnos en esta perspectiva claramente, ¿cierto?, con la posibilidad de que los trabajadores, ¿cierto?, siguen teniendo todos los derechos que les contempla el ordenamiento jurídico en su relación laboral, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto?, en este sentido, ellos deben hacer respetar también estos derechos en el ámbito, ¿cierto?, de la actividad laboral que ellos concretan, ¿cierto?, en relación con el empleador, sea este privado o público. Cabe al mismo tiempo establecer, ¿cierto?, que el 19 número 16 prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o en la idoneidad personal, sin perjuicio que la ley pueda exigir para determinados trabajos la nacionalidad chilena, o también puede establecer límites de edad, ¿cierto?, para desarrollar, ¿cierto?, determinados trabajos. Cabe señalar que la Constitución prohíbe todo tipo de diferencias que no tenga una justificación racional o constituya un acto arbitrario en la contratación de la actividad que desarrollan los trabajadores, siendo la capacidad y la idoneidad del trabajador los elementos que permiten o posibilitan diferenciar a los trabajadores en el desarrollo de su actividad de trabajo. La disposición constitucional posibilita, por lo tanto, al legislador, al regular la relación laboral, poder determinar para determinados trabajos el poseer la nacionalidad chilena, como asimismo establecer límites mínimos de edad para poder trabajar, como asimismo límites máximos de edad para desempeñar determinadas funciones. Cabe en este sentido señalar, ¿no?, y esto no es de menor relevancia, ¿no?, lo que es la perspectiva, ¿no?, de lo que es la dimensión de la regulación, ¿no?, en este sentido, ¿no?, del trabajo, ¿no?, y la protección del trabajo de los menores, ¿no? Y en este sentido es conveniente señalar que la edad para trabajar con el objeto de proteger a los menores y posibilitar su adecuada formación y desarrollo como personas está limitada por el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en sus artículos 2 y 3. ¿Qué disponen estos artículos 2 y 3? ¿No? El artículo 2 dispone que todo miembro que ratifique el presente convenio, ¿no?, en definitiva, ¿cierto?, este es el convenio 138 de la OIT, ¿cierto?, la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto?, todo miembro que ratifique este convenio deberá especificar en una declaración anexa a su ratificación la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte matriculados en su territorio, a reserva de lo dispuesto en los artículos 4 a 8 del convenio. Ninguna persona menor de esa edad deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna. Agrega que todo miembro que haya ratificado el convenio podrá notificar posteriormente al director general de la Oficina Internacional del Trabajo mediante otra declaración que establece una edad mínima más elevada que la que se fijó inicialmente para poder desarrollar actividad laboral. La edad mínima
fijada en cumplimiento de lo dispuesto del párrafo primero del presente artículo, no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o en todo caso a 15 años de edad. Por lo tanto, el piso, ¿no?, de edad mínimo para trabajar, ¿no?, este convenio 138 de la Organización Internacional, ¿no?, del Trabajo lo fija, ¿no?, en 15 años. No obstante, las disposiciones de este párrafo tercero, ¿no?, el miembro cuya economía y medio de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados, si tales organizaciones existen, especificar inicialmente una edad mínima de 14 años para realizar actividad laboral, ¿no? Cabe a su vez señalar que el artículo tercero de este convenio señala que la edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realiza pueden resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, no deberá ser inferior a 18 años. Por lo tanto, la edad para iniciar actividad laboral en términos genéricos, ¿cierto?, para todo tipo de trabajo está determinada por el convenio a los 18 años de edad, pudiendo en algunos estados, ¿no?, eventualmente estar situado entre 14 y 15 años para trabajos que no sean incompatibles, ¿no?, con el desarrollo del niño. A su vez, los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo primero de este artículo serán determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores interesados, cuando tales organizaciones existan. Dentro del ámbito laboral, el Estado debe, de acuerdo a su vez con el convenio 182 de la OIT, en sus artículos 3 y 4, erradicar las peores formas de trabajo infantil. Señalemos también dentro de esta perspectiva que este convenio 182, ¿no?, regula esta materia, ¿no?, y por lo tanto establece, ¿no es cierto?, qué tipos de trabajo no deben ser desarrollados por menores de edad. A su vez, en el caso chileno, ¿no?, cabe establecer que la ley 19.684 del año 2000 se adecuó a las obligaciones derivadas del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, y en este plano estableció que los jóvenes entre los 16 y 18 años requieren de autorización de los padres o de los tutores, ¿no?, o de la inspección del trabajo para poder desarrollar algunas labores, ¿cierto?, que en definitiva no sean contrarios a su desarrollo personal, siempre y cuando hayan cumplido su obligación escolar y que realicen trabajos ligeros y no riesgosos, que por lo tanto no perjudiquen su salud y su desarrollo y no impidan su asistencia a la escuela ni su participación en determinados programas educativos y de formación, teniendo restricciones horarias y de tipo de actividad. Por lo tanto, cabe señalar, ¿no?, que estas actividades laborales que puedan desarrollar los menores de edad entre 16 y el cumplimiento de los 18 años de edad, ¿no?, deben desarrollarse fuera de los horarios en que
dichos menores deben concurrir, ¿cierto?, al ámbito, ¿cierto?, de carácter educacional y cumplir, por lo tanto, con las obligaciones, ¿cierto?, educacionales. Cabe señalar, ¿cierto?, en este sentido que además ello debe contar con el acuerdo de los padres, tutores, ¿cierto?, que en definitiva se determinen, o de la inspección del trabajo, en caso que no existan ni padres ni tutores de los menores de edad, ¿cierto?, y siempre que ellos sean trabajos ligeros y que no tengan ningún riesgo, ¿no es cierto?, para el menor entre 16 y 18 años de edad. Y por lo tanto, la edad plena para poder contratar actividad laboral en Chile, ¿cierto?, está determinada, ¿cierto?, a los 18 años de edad, como lo está también, digamos, en el convenio 138 de, ¿cierto?, la Organización Internacional del Trabajo. Señalados estos aspectos, ¿cierto?, que son relevantes, especialmente para resguardar el derecho de los menores, ¿cierto?, a formarse y al mismo tiempo a tener una educación que les permita, ¿cierto?, tener un trabajo, ¿cierto?, adecuado, ¿cierto? En definitiva, vamos a encontrarnos que es necesario precisar que en Chile, ¿cierto?, solo se puede trabajar, ¿cierto?, en casos excepcionales a los 16 años de edad, en trabajos ligeros, que no sean peligrosos y que al mismo tiempo cuenten con, ¿cierto?, la autorización de los padres o tutores o de la inspección del trabajo en su caso. Cabe también señalar, ¿cierto?, que dentro de esta perspectiva, conforme al artículo 13 del Código de Trabajo vigente para el ámbito de las leyes laborales, se considerarán mayor de edad y podrán contratar, por lo tanto, libremente la prestación de sus servicios laborales, ¿cierto?, todas las personas mayores de 18 años de edad. Y como ya hemos visto, los menores de 18 y fundamentalmente, ¿cierto?, aquellos que estén entre 16 y 18 años, tienen las limitaciones que ya hemos precisado en la materia. Pasemos al siguiente punto. ¿Cuáles son los límites o fronteras del derecho al trabajo? Y esta pregunta la responde el artículo 19, número 16, en su inciso cuarto, el que determina, ¿no?, que pueden ser prohibidas, ¿no?, algunas clases de trabajo, como son aquellas que se oponen a la seguridad o a la salubridad pública, a la moral, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Por lo tanto, están prohibidos los trabajos que vayan en contra de la moral, aquellos que afecten la seguridad o la salubridad pública, o lo que exija el interés nacional, y el legislador, por lo tanto, esté regulando esa dimensión, configurando, por lo tanto, las causales, que en virtud de del interés nacional no pueda, ¿cierto?, concretarse ese tipo de actividad laboral. El límite o frontera, por lo tanto, del legítimo ejercicio del derecho del trabajo, en una primera aproximación, son aquellas actividades que sean consideradas contrarias a la moral, a la seguridad pública, a la salubridad pública, o aquellas que esté en juego el interés nacional y el legislador lo determine de dicha manera,
todo en la medida en que cada derecho queda limitado y fijado, ¿cierto?, por su contenido y también por los límites y fronteras, ¿cierto?, y su relación además con los otros bienes constitucionalmente determinados. Las determinaciones legales que vayan a regular o limiten el ejercicio del derecho al trabajo y su libre elección deben ser fundadas, razonables y proporcionadas. Como asimismo no pueden afectar el contenido esencial o los atributos constitucionales del derecho, una vez que éste ha sido correctamente delimitado, pudiendo las personas afectadas en tales casos, en defensa de sus derechos fundamentales, utilizar el recurso de protección o requerir el pronunciamiento del Tribunal Constitucional a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el caso de una gestión judicial pendiente en que exista una ley aplicable que no responda al estándar fijado, ¿no?, y por lo tanto se podrá ocurrir ante tribunales competentes en la materia que corresponda. Señalemos también que en este sentido debemos tener presente también el inciso cuarto del artículo 19, número 6, el cual determina que ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como deber para desarrollar una determinada actividad o trabajo, o también la obligación de desafiliación para mantenerse en el trabajo. Ello significa que el legislador, como las autoridades, no pueden exigir, ya sea para el desempeño de un determinado trabajo, ¿no?, que los trabajadores se afilien a determinadas organizaciones o entidades, ni tampoco puede exigir que se desafilien de dichas organizaciones para mantener la actividad laboral, siendo por lo tanto una decisión que depende autónomamente de los trabajadores el pertenecer o no a organizaciones, ¿no?, del mundo laboral, como son los sindicatos, las federaciones, las confederaciones de trabajadores. Señalemos en esta perspectiva también, ¿no?, que el inciso cuarto del artículo 19, número 16, señala que se determinará por la ley las profesiones que requieren grados universitarios y las condiciones que deben cumplir las personas para poder ejercer esas profesiones. Los colegios profesionales constituyen de conformidad a la ley y en lo que diga relación con tales profesiones van a estar facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan contra la conducta ética de sus miembros que se encuentran afiliados al respectivo colegio profesional, y las resoluciones que dictan estos colegios profesionales en defensa de la ética profesional podrán apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. A su vez, los profesionales que no estén asociados van a ser juzgados por tribunales especiales respecto de su conducta ética, ¿no?, de acuerdo a lo que establece a su vez la ley, ¿no? En este sentido, cabe señalar que la Constitución confiere al legislador la potestad para determinar qué profesiones requieren título universitario y al mismo tiempo, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, ello se armoniza, ¿cierto?, también con la perspectiva de que se requiere para el desarrollo de las profesiones estudios superiores que otorguen fe a la comunidad
de la adquisición de conocimientos, ¿no?, científicos y técnicos, como también de las competencias, habilidades y destrezas que posibilitan el buen desempeño en la actividad profesional. Por lo tanto, la carencia de un título profesional o la falta de los documentos que determinen la idoneidad para el ejercicio profesional posibilitan a la autoridad el impedir dicho ejercicio, haciendo efectivo la prevalencia del bien común. Señalado esto, podemos decir que los colegios profesionales constituidos de conformidad con la ley, que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para reconocer, ¿cierto?, de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros, de acuerdo a lo que dispone la ley 20.050, y, ¿cierto?, en este sentido, a través de las resoluciones que se dicten, ellas podrán ser apeladas, como ya hemos dicho, a la Corte de Apelaciones respectiva, ¿no? Y, por otra parte, ¿no?, los profesionales no afiliados a colegios profesionales van a hacer, ¿cierto?, sus obligaciones éticas, ¿no?, resueltas por los tribunales especiales que determine la ley en tal perspectiva. Y así entramos al tema del derecho a la negociación colectiva. El artículo 19, número 16, precisa como un derecho de los trabajadores la facultad de negociar colectivamente con la empresa en que ellos trabajan, salvo que exista alguna disposición legal en contra, y en tal caso, ¿no?, como se dispone, ¿no?, por la disposición del artículo 19, número 16, ¿no?, que asegura este derecho a la negociación colectiva, ¿no?, y también, ¿no?, va a reconocerse expresamente que esta negociación colectiva con la empresa en que laboran es un derecho de los trabajadores, salvo en los casos en que expresamente el legislador disponga que no se permite negociar. La ley, a su vez, debe establecer las distintas modalidades de la negociación colectiva y los procesos adecuados para lograr en dicha negociación una solución justa y pacífica a los conflictos que puedan presentarse entre trabajadores y empleadores. Cabe también señalar que el artículo 4 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo constituye una disposición que opera también como pauta hermenéutica, por lo tanto interpretativa, para, ¿cierto?, informarse sobre el contenido esencial de la negociación colectiva, considerando que una de sus finalidades, ¿cierto?, es precisamente la de mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y también, ¿cierto?, el desarrollo de la actividad laboral, ¿cierto?, de los trabajadores. Así, el convenio 98 de la OIT asegura el derecho a la negociación colectiva, sino que también establece el deber del Estado de promover su desarrollo, implementando, ¿no?, las condiciones legislativas y reglamentarias que sean necesarias para su posible concreción. El artículo 306 del Código del Trabajo chileno, ¿cierto?, señala las materias que son objeto de negociación colectiva, y son aquellas que se refieren a las remuneraciones o a otros beneficios en especie o en dinero, y en general a las condiciones comunes de trabajo, ¿cierto? En estas negociaciones también podrá incluirse acuerdos, ¿cierto?,
de conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares, el ejercicio de la corresponsabilidad parental, los planes de desarrollo, ¿cierto?, de oportunidades y equidad de género en la empresa, como también las acciones positivas para corregir eventuales situaciones de desigualdad, como también regular las situaciones para posibilitar la capacitación y la reconversión productiva de los trabajadores, la constitución y el mantenimiento de servicios de bienestar, los mecanismos de solución de controversias, todas estas que son, por lo tanto, materias que son susceptibles, ¿cierto?, de ser negociadas en esta negociación colectiva entre trabajadores y empleadores. A su vez, la recomendación 91 de la Conferencia Internacional del Trabajo, en su párrafo segundo, define lo que debe entenderse por un convenio colectivo. Y nos dice que este convenio colectivo es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo, empleo, celebrada entre un empleador, un grupo de empresas, una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores, en ausencia de estas organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la correspondiente legislación nacional. El Código del Trabajo define el convenio colectivo como la convención celebrada entre empleadores y trabajadores con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo, remuneraciones u otros beneficios por un tiempo determinado. Estos convenios colectivos deben contener la determinación de las partes, la especificación detallada de las remuneraciones, los beneficios y las condiciones de trabajo acordadas, el periodo de vigencia del convenio y el acuerdo de extensión de beneficios. Además, si las partes lo consideran, podrán contener la constitución de una comisión, ¿no?, para la implementación y el seguimiento del desarrollo, ¿no?, del convenio y la posibilidad de contemplar mecanismos de solución de controversias. Señalado ello, ¿cierto?, podemos explicitar también, por otra parte, ¿no?, que la Constitución, en el artículo 19, número 16, en su inciso quinto, señala que en los casos en que la negociación colectiva deba someterse a un arbitraje obligatorio, corresponderá a tribunales especiales de expertos, ¿no?, el realizar este arbitraje, cuya organización y atribuciones se establecerán, ¿cierto?, por la misma ley. Corresponde, por lo tanto, al legislador regular este arbitraje obligatorio. Sin embargo, esta regulación no puede vulnerar los principios del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es el arbitraje obligatorio? Podemos decir que el arbitraje obligatorio es la forma de intervención más radical que pueden desarrollar las autoridades en una negociación colectiva, el cual se opone, ¿cierto?, a la voluntariedad de la negociación, porque la solución la impone un árbitro que no ha concurrido conjuntamente las partes. Los órganos de control admiten el arbitraje obligatorio establecido por la ley,
en casos de crisis nacional significativa o en casos que se desarrolle dentro de la función pública respecto de trabajadores, ¿cierto?, que forman parte de la administración del Estado, que están excluidos de la negociación colectiva por el convenio 98, o trabajadores de los servicios esenciales, en el sentido estricto del término, cuando la suspensión o interrupción de tales servicios pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas. El arbitraje obligatorio también se considera legítimo si está previsto en un convenio colectivo como mecanismo que permita resolver, ¿cierto?, los conflictos entre las partes que participaron de la negociación. Finalmente, cabe también señalar que el Comité de Libertad Sindical, siguiendo el criterio de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas, ha considerado admisible el arbitraje obligatorio cuando luego de negociaciones que son prolongadas y en las cuales no se avanza en términos de lograr acuerdos, ¿no?, en definitiva, ¿no?, se considera que en esta perspectiva el arbitraje permitirá, ¿cierto?, salir adelante, ¿cierto?, con una iniciativa de la autoridad, ya que lo contrario no habría posibilidad de avanzar en la negociación colectiva respectiva. Señalado ello, podemos pasar al inciso sexto del artículo 19, número 16, el cual determina que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajan en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá, por lo tanto, los procedimientos para determinar que estas corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán, ¿no es cierto?, sometidos a la prohibición de huelga que establece este inciso. Señalemos en primer lugar que la huelga puede conceptualizarse como la suspensión colectiva concertada de la prestación laboral, ¿no?, en un ámbito temporal por parte de los trabajadores afectados y efectuada esta suspensión de los servicios en forma voluntaria y pacífica, con el objeto de alcanzar reivindicaciones laborales, sindicales, económicas o incluso políticas. Ella tiende a producir un equilibrio entre las partes que son claramente en el ámbito económico desiguales. La huelga, por lo tanto, no constituye un fin en sí mismo, sino que constituye un medio o instrumentos para la realización de fines vinculados con los intereses y expectativas de los trabajadores, ¿no?, que en definitiva, ¿no?, se plantean ante los empleadores. El texto constitucional se refiere a la huelga como una institución de configuración legal, sin perjuicio de que están establecidos límites constitucionales al ejercicio de la huelga, como son las que ya hemos señalado. El texto de la Constitución no reconoce expresamente a la huelga como un derecho a los trabajadores, pero tampoco se opone a que
el legislador la configure como un derecho con las limitaciones que establece el inciso final del artículo 19, número 16 de la Constitución. Tengamos presentes, en todo caso, que el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural de Naciones Unidas, en su artículo 8, párrafo 1, asegura el derecho de huelga ejercido de acuerdo con las leyes de cada país. Por lo tanto, es el legislador, ¿cierto?, de cada estado el que va a establecer cómo se ejerce este derecho de huelga y con qué limitaciones, ¿cierto?, este puede concretarse. El carácter de derecho de la huelga viene, por lo tanto, establecido por la necesidad de equilibrar las relaciones entre empresarios y trabajadores en el ámbito laboral, con la posible existencia de un ejercicio del derecho de huelga y de negociación colectiva, sin el cual esta última negociación colectiva quedaría prácticamente, ¿cierto?, convertida en un acto de caridad de los empresarios hacia los trabajadores. Como ha determinado también el Tribunal Constitucional, la eficacia de la huelga como medio de presión es un elemento esencial y que define este derecho. A su vez, también se ha reconocido este derecho de huelga, por ejemplo, ¿cierto?, en el caso francés, a través de una sentencia del Consejo Constitucional francés, es decir, del equivalente al Tribunal Constitucional, ¿cierto?, que este derecho de huelga constituye un derecho fundamental, ¿cierto?, de los trabajadores. Cabe, a su vez, señalar que la Corte Suprema, en fallo Rol 345 de 2008, ¿no?, en su considerando quinto, ¿no?, señala que actualmente la huelga, que se encuentra regulada en el título, ¿no?, del libro cuarto del Código del Trabajo y constitucionalmente, ¿cierto?, no está expresamente establecida, aunque de manera indirecta el artículo 19, número 16 de la Constitución Política de la República, donde se señala que en esta perspectiva, ¿cierto?, no puede la huelga comprender actividades o servicios que causan un grave daño a la salud, a la economía, al abastecimiento o a la seguridad nacionales, y de tales normas se desprende que el legislador intenta regularla jurídicamente y constituye una instancia para forzar un acuerdo razonable sobre las condiciones, ¿no es cierto?, colectivas de trabajo que en definitiva se concreta por los trabajadores organizados, ¿cierto?, para presionar en tal sentido al empresario correspondiente. Señalemos también que entre las principales facultades que integran el derecho de huelga pueden señalarse, ¿cierto?, como parte del derecho, ejercer o no el derecho de huelga, la facultad para establecer un pliego de peticiones de reivindicación en defensa de los derechos socioeconómicos y profesionales de los trabajadores, la facultad de convocar una huelga en el marco del derecho constitucional, como asimismo de poner término a dicha convocatoria, la facultad para adoptar medidas necesarias para su ejercicio dentro del marco jurídico vigente y la facultad para determinar la modalidad que adoptará la huelga, si ésta será de un plazo determinado o si ésta a su vez será indefinida. Señalemos también que el derecho de huelga implica la lesión de determinados intereses y bienes de terceras personas, como pueden ser los
empleadores, el Estado, los consumidores y también eventualmente los usuarios, en cuanto medio de presión puede incluso producir efectos fuera del territorio estatal, como puede ser impedir la salida de personas y de mercaderías del territorio nacional, o también impedir el ingreso, ¿cierto?, de personas y mercaderías al ámbito del territorio del Estado. Esta tensión de derechos debe resolverse, por lo tanto, respetando el contenido esencial de los derechos en conflicto, de manera de regular la no suspensión de servicios esenciales o indispensables y que al mismo tiempo no se impida el ejercicio del derecho a huelga. En tal perspectiva, el derecho de huelga constituye la última ratio, el último medio que puede ser empleado en manos de los trabajadores cuando ya se han agotado todos los demás instrumentos para obtener una retribución justa del trabajo o algunas de las demandas laborales que han realizado en forma justa los trabajadores. Señalemos que en los casos en que el derecho de huelga es restringido o prohibido, el Comité de Expertos, ¿cierto?, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce la necesidad del establecimiento de garantías compensatorias, las que en definitiva deben ser de eficaz defensa de los intereses de los trabajadores, sosteniendo que cuando el derecho de huelga ha sido limitado o suprimido en empresas o servicios considerados esenciales, los trabajadores deben gozar de una protección adecuada, de suerte que se les compensen las restricciones impuestas a la libertad de acción durante los conflictos que puedan presentarse en dichas empresas o servicios. En tal sentido, pueden considerarse útiles los procedimientos de mediación o de conciliación en la medida en que revisten las garantías de imparcialidad y eficacia que sean necesarias, ¿cierto?, para tanto los trabajadores como para los empleadores. Con esto, por lo tanto, terminamos también, ¿cierto?, el análisis sobre la libertad de trabajo, el derecho al trabajo y a una justa retribución, contenido en el artículo 19, número 16 de la Constitución, habiendo analizado, ¿cierto?, los distintos incisos que integran este artículo y las distintas instituciones que se hacen referencia, ¿cierto?, en dicha disposición, como también considerando alguna jurisprudencia sobre la materia, como también, ¿cierto?, lo que son las observaciones de los organismos internacionales de Naciones Unidas sobre la materia, como también algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia, ¿cierto?, en algunos casos, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema. Por lo tanto, quedamos a disposición de ustedes, ¿cierto?, para resolver dudas, comentarios, preguntas que ustedes quieran realizar. Por lo tanto, se ofrece la palabra. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta? ¿No la hay? Bien, si no la hay, cerramos por lo tanto la sesión de
hoy día y nos volvemos a juntar mañana a las 9:40 de la mañana para avanzar sobre el siguiente tema, ¿cierto? Que va a ser el derecho a la seguridad social. Por lo tanto, ¿cierto? Quedamos hasta aquí por hoy. Que tengan una buena tarde y nos encontramos mañana nuevamente a las 9:40. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, hasta luego.